Nuestro hermano Chava pues salió de viaje, es que ahora me tocó. Les voy a pedir que abran de nuevo sus Biblias en el pasaje que ahorita acabamos de leer. Le voy a volver a dar lectura para dar un poco más de contexto de lo que está hablando la palabra de Dios. Es Lucas 14, del versículo 15 al versículo 24. Entonces le voy a dar lectura. Oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún no hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces ahí arriba tiene el título: la parábola de la gran cena. Para dar un poco más de contexto acerca de lo que vamos a ver, en el pasaje anterior en Lucas 14:1, porque desde ahí empieza todo, dice que Cristo aconteció en un día de reposo que, habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Nos dice que el Señor Jesús fue invitado a comer a la casa de este gobernante, y dice que ellos según le estaban acechando para atraparlo violando la ley en el día sábado. Y en ese mismo tiempo, dentro del lugar, el Señor aprovecha aquella ocasión para sanar a un hombre enfermo de hidropesia. Esta enfermedad era una enfermedad en la cual retenía líquidos, quizás por asunto de los riñones, no sé, alguna de estas enfermedades, quizás por los pulmones. Entonces el Señor aprovecha esa situación estando ahí mismo en la casa del fariseo para sanar a este hombre. Y lo más probable es que ellos hayan puesto a ese hombre ahí con el propósito de verlo violando la ley. En el versículo 7 el Señor ve a estos hombres cómo escogían los primeros asientos a la mesa, y el Señor les habla acerca de la humildad. Ellos no tenían humildad. Ellos querían las posiciones de honor, y ellos invitaron al Señor con motivos hipócritas. Esa fue la razón, porque dice que lo acechaban. Querían lo invitaron, pero con el propósito, según ellos, de verlo violando la ley. Pero el Señor va a esta cena en amor, a esta comida. Él sabía realmente sus intenciones y quiere destruir su esperanza falsa de que estarán en el reino de Dios solo por su religión. Y ese es el contexto de donde sale esta parábola de la gran cena. Ahora, yo creo que ustedes ya lo saben, pero ¿qué es una parábola? Es colocar una cosa al lado de otra. Es una comparación de la vida diaria para enseñar una verdad espiritual o para oscurecerla. El Señor muchas veces usó esto. Entonces lo que vamos a ver es esta parábola, la parábola de la gran cena. Entonces vamos a orar y vamos a continuar. Padre, Señor eterno, le doy gracias por este día más de vida, mi Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Padre. Le pido, Señor, que me use para exponer su verdad, para exponer esta porción que he estudiado, Señor. Le pido que mis hermanos sean edificados, Señor,
que usted nos haga comprender esta verdad, Señor. Y le damos, Padre, gracias por el privilegio que nos da también de estar aquí y el poder estudiar su palabra, Padre. Le damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Este pasaje lo dividí en 4 secciones, que es la invitación, bueno, ahorita lo vamos a ver, las excusas, la inclusión y la exclusión. Entonces, en primer lugar vamos a ver la invitación. Esto abarca del versículo 15 al 17. Y dice que oyendo esto, uno de los que estaban en el versículo 15, dice, y oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, entonces el Señor está dentro, ahí con ellos, con estos hombres, estos fariseos, y uno dice que oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ustedes pueden ver, pero ¿qué es lo que escuchó? En el versículo 14 nos da el contexto de dónde sale esta declaración de este hombre. En el versículo 14 dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, esto lo dijo Cristo. Te será recompensado en la resurrección de los justos. Y es de donde este hombre oye esta declaración y dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Eso fue lo que escuchó. Dice, ellos creían que serían resucitados para estar en el reino de Dios. Ellos creían que estarían con Abraham, Isaac y Jacob y los profetas en el reino de Dios y disfrutarían del banquete de Dios. Y dice, bienaventurado, dichoso el que coma pan en el reino de Dios. De hecho, esta noción era popular entre los judíos, de que solo ellos serían invitados al banquete. Y este es un brindis dirigido a sí mismo y a sus compañeros, afirmando que ellos estarán entre los bendecidos en el reino milenial. Por cuanto pudieron hacer, por guardar sus leyes, sus costumbres, sus sacrificios personales, sus rituales, de todo su sistema religioso. Y ellos creían que por todo esto obtendrían la vida eterna en el reino de Dios. Entonces, cuando este hombre dice eso, Cristo toma esa ilustración de el reino de Dios y les enseña esta parábola. En el versículo 16 dice, vamos a ver un versículo que está en Isaías. Quiero que vayan ahí a Isaías capítulo 25. Ahí habla acerca de este banquete. Isaías 25 versículo 6 al 9. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en el monte de la cubierta, con que están cubiertos todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de sus rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ellos creían que iban a estar en el reino de Dios. Creían que solamente ellos, por ser religiosos, por guardar las leyes, pero ellos mismos ni siquiera tuvieron misericordia de este hombre que estaba dentro de ese lugar en su cena, siendo que ellos mismos lo pusieron. Y ellos querían los lugares de honor. Ellos creían, estaban seguros de que estarían en el reino de Dios. Esto es como las demás personas que piensan que por hacer obras se salvarán, y su confianza no está en Cristo. Entonces, Él quiere llamarles a venir.
El Señor conoce todo lo que está pasando aquí y quiere que ellos vean que por el simple hecho de que ellos piensen de que están en el reino de Dios, es posible que no estén. Y en el versículo 16 dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Entonces, un hombre hizo una gran cena. Ahora, tenemos que notar también que este hombre es un hombre rico para poder hacer este gran banquete. Había mucha gente realmente pobre en los tiempos bíblicos, y el Señor quiere resaltar la gran generosidad de este hombre. Realmente, para hacer un gran banquete e invitar a muchos, tenías que tener mucho dinero. Disculpen, hermanos. Realmente tenía que ser rico este hombre para poder hacer este gran banquete. Los invitados eran judíos, y dice que invitó a muchos. El que los invitó representa a Dios el Padre. Él es el Dios de Israel, y les preparó un gran banquete a ellos. Ellos esperaban el reino milenial, en donde Dios mismo los gobernaría, un descendiente de David, y los libraría de sus pecados y les daría las tierras prometidas, y ellos estarían con Abraham, Isaac y los profetas. Pero sus perspectivas acerca del milenio cambiaron. Jesús no era el Mesías que ellos querían, y es por eso que Él mismo tuvo que explicarles a sus propios discípulos por qué el Mesías tenía que sufrir y morir. Ellos querían un Mesías real, triunfante, que los liberara de los romanos y destruyera a sus enemigos. Entonces Jesús no encajaba. Dios les dio a ellos un Mesías sufriente. Ellos no entendieron el tiempo de su visitación y lo rechazaron como nación. Realmente hubo algunos que fueron salvos, pero muchos no vinieron a Él porque les importaba más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. Y ellos fueron invitados. Ellos tenían el propósito de llevar el Evangelio a las demás naciones y no lo hicieron. Dice que a la hora de la cena envió a su siervo. En el versículo 17 dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Ahora, esto es muy importante, lo de las invitaciones. En Palestina eran invitaciones dobles. Ahora, cuando se invitaba a personas para cenar, se les decía tal mes, el día, pero no se les decía la hora, porque el anfitrión tenía que saber cuántos vendrían para preparar todo. Cuando se llegaba el día, justo antes de que empezara la fiesta, enviaba a su siervo para que les dijera: el banquete ya está preparado, ya pueden asistir. Entonces, primero se les iba y se les decía: tal día, tal mes se va a hacer esta cena. Cuando se llegaba el día, el dueño mandaba al siervo y les decía: ya está preparado, ya pueden asistir. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que cada uno de los invitados ya había aceptado asistir. El banquete ellos ya sabían. Ellos ya sabían que Dios los había invitado. Cuando llegó el momento y les dijo: todo está preparado, lo pusieron en su calendario. Tal día, ya estaban avisados. Todo estaba preparado, pero en lugar de ir, ofendieron al anfitrión y le dieron excusas. Esto sería asombroso para los fariseos. O sea, ¿cómo alguien que te invita a un banquete
que ya te avisó, a la hora de que manda a su siervo, es eso, no quiero ir. Ya lo sabía, Dios ya les había avisado a ellos. Todo está preparado, venid. Lo único que tienen que hacer es venir. ¿Cómo es posible que no fueron? Y Cristo, al ver a estos hombres sumidos en su religión, pensando que ellos estarán en el reino, Él está abriendo sus brazos hacia ellos. Él fue en amor por ellos. El amor de Jesús siempre fue sincero, aún para los religiosos. Él fue en amor a ellos. Y los está invitando a ellos mismos a venir. Pero no vinieron. Y quiero que vean las excusas. Ahí en Lucas, en el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18, 19 y 20. Dice, y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora, quiero que noten algo en lo que dice este versículo. No solo fueron 3 personas las que empezaron a poner excusas, sino que dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Todos. Eso es lo que la Biblia dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Toda la raza humana y aún nosotros, antes de que Dios nos salvara, poníamos excusas. Todos. Y aún la gente lo sigue haciendo ahora. Esto no ha cambiado. Pero quiero que vean a lo que el Señor los está invitando. A una cena. ¿A qué hora es una cena? Es en la noche, ¿no? Es una cena. Aparte, yo creo que todo buen comprador iba a ver la hacienda antes de comprarla. No creo que alguien se atreva a comprar una propiedad sin antes ir a verla. ¿A ciegas? Y aparte ya era noche. ¿Cómo vas a ir a ver una hacienda si ya es de noche? Te están invitando a una cena. No podía haber nada. Y si se esperaba para el día siguiente en la mañana, ahí va a estar la hacienda. Esa excusa es ridícula también. Todos queremos, ¿no? Un comprador así que compre que compre algo sin ver. O sea, esta es una excusa realmente tonta, ridícula. Vas a ir, al día siguiente va a estar la hacienda, es de noche, ¿no vas a verla? ¿A poco cómo no pudiste verla antes de haberla comprado? Algo interesante es que cuando las personas en estos tiempos compraban, tenía que cerciorarse de que de que estuviera estipulado qué cosas había comprado, porque después decían no, eso no lo compraste. Entonces tenía que darse cuenta este hombre de todo lo que había comprado, tenía que estar estipulado. De hecho, Abraham así lo hizo. Y es por eso que este hombre quiere ir. Pero ya es de noche, no va a haber nada. Es una excusa absurda. Pero vean en el versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Uno de los animales más importantes para los judíos era el buey, ya que les servían para muchos trabajos. Y este hombre dice, he comprado 5 yuntas de bueyes. Y de hecho, ¿sabes qué? Voy en camino a verlas. O sea, está bien, vienes a invitarme a la cena, pero ¿sabes qué? Yo ya llevo un curso y voy a ir a ver
estas 5 yuntas de bueyes que he comprado. Discúlpame, no puedo ir. ¿Compraste unos bueyes sin antes probarlos? O sea, ¿quién compraría unos animales sin primero ir a cerciorarse de cómo están esos animales? Y aparte la cena es de noche. ¿Cómo vas a ir en la noche a ver a estos animales? Te están invitando a una cena. Ahora, para comprar 10 bueyes, porque una yunta equivale a 2 bueyes, entonces son 10 bueyes. ¿Cómo? Para comprar esos 10 bueyes, eso quiere decir que tenía dinero. Ahora, no pudo mandar a uno de sus siervos para que los probara y poder ir al banquete si ya le habían avisado. Son absurdas estas excusas. Tuvieron el tiempo, se les avisó con tiempo, y al momento de que el hombre los invitó, ya vengan, está preparado. Dijo, ¿sabes qué? No. Voy en camino a probar estos bueyes, así es que es más importante esto que tu cena. Yo no quiero ir a tu cena. Y otro dijo, en el versículo 20, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Me acabo de casar, no puedo ir. Acabas de casarte y por eso no puedes ir a una cena. ¿No sabías la fecha del banquete y la fecha de tu boda y aceptaste? O sea, qué oportunidad tan grandiosa, ¿no? Tráete a tu esposa para que celebren. ¿Prefieres quedarte en tu casa? Tráetela, acabas de casarte. Ven al banquete. ¿No te están invitando a un funeral? Realmente este hombre no tenía excusas. En Deuteronomio 24:5 dice, cuando uno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Este hombre no podía hacer viajes de negocios, tampoco servicio militar, pero los recién casados no tenían ninguna razón para evitar un compromiso social, en este caso, la cena. No tenía excusa. No, acabo de casarme y ¿sabes qué? No puedo ir. O sea, te avisaron con tiempo. La verdadera razón es que no querían ir. No querían ir. Y toda la gente sigue así. No quieren venir a la cena que Dios los está invitando. Eso no ha cambiado. Y dice, y de regreso el siervo le hizo saber estas cosas a su señor y le dijo, bueno, quisiera que hubieran podido venir. Entiendo su situación. Yo creo que voy a posponer la fiesta para otro día, cuando ya puedan asistir. ¿Eso dijo? Eso no dijo. En Lucas 14:21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El siervo regresa y le cuenta todas estas excusas al Señor. Y dice, entonces enojado el padre de familia, muchas veces la gente no piensa en esto, pero Dios está enojado.
todos los días contra el pecador. Eso es lo que la Biblia dice. Y su ira se acrecienta más sobre los que rechazan el Evangelio. Ya habían sido avisados. Vamos a ver un versículo en Salmos. En Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, versículo 12. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honrad al Hijo. También en Juan, quiero que vean otra vez, ahí en Juan capítulo 3. Versículo 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lo mismo aquí. Estos hombres rechazaron la invitación, fueron avisados. Al momento de la cena, cuando todo estaba preparado, no quisieron venir. Y esto hizo enojar al padre de familia. No hay garantía para aquellos que rechazan y piensan: después voy a recibir. Después sí, después voy a la cena. No hay garantía de que vas a vivir. Ahí en el versículo 21 dice: y dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. El banquete estaba preparado, no hay tiempo que perder. El dueño decide que el banquete se llevará a cabo. No se canceló. El banquete siguió y dice: y vayan por las plazas a las calles. ¿Pero qué calles? A las calles de Israel. A los que mandó traer son judíos, un remanente escogido por gracia, porque nadie quiso ir. Traigan aquellos, a los que a los ojos de la gente no valen nada. Publicanos, pecadores, tráiganlos a mi cena. Es necesario que los traigan. Pobres, mancos, cojos, la palabra también ahí dice lisiados y ciegos. Personas a las cuales ellos veían con una maldición de Dios. Ellos los veían así. Ellos veían a las personas que estaban por alguna razón enfermos o esto, los veían bajo la maldición de Dios. No, están maldecidos. Y dice que Él mandó por estos hombres. Y el siervo regresa y dice: Señor, se ha hecho como mandaste, en el versículo 22, y aún hay lugar. Estos han venido a tu mesa, Señor, pero aún hay lugar. Hermanos, si nosotros fuéramos así, si nosotros fuéramos como este siervo, diciendo: Señor, sé que aún hay lugar, sé que aún hay lugar, porque esto no se ha terminado, voy a ir a buscarlos. Eso es lo que Dios nos está mandando a nosotros. Ve a buscarlos. En Lucas 23 dice: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hay lugar. Y el hombre que hizo la cena dice: ve más allá. Esta es la riqueza de los gentiles y del mundo. Dijo el Señor: ve por los caminos y por los vallados. Estos caminos ya son caminos fuera de Israel, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Ve por las regiones habitadas por gentiles.
Nosotros somos parte de estos caminos. Dice, y fuérzalos a entrar. ¿A qué se refiere esto? ¿Que te los traigas de las orejas? ¿Les pongas, los amenaces, los traigas amenazas? Algo que sucedía cuando alguien era invitado, esto también es parte de la historia judía. Algo que sucedía cuando alguien era invitado a la cena es que no aceptaban la invitación a la primera. Los siervos tenían que insistir, forzar. Aunque el invitado pensara en ir en cuanto le dijera, tenían que insistirles. Aunque si alguien viniera a mí y me dice, te invito a tal lugar, ellos, pues convénceme, ¿no? Es lo mismo, esto es a lo que se refiere aquí. Tenían que insistir. Eso es forzar. Aunque un invitado, como les dije, pensara en ir en cuanto le dijeran. Y esto era parte de tradición judía. Ahora, ¿cuánto más si estos hombres son desconocidos y no saben? Y no saben nada del hombre de la cena. Y Dios dice a este siervo, ve a esa gente sin esperanza. Gente de lo más bajo, aunque no se sientan dignos. Y anden todos mugrosos, andrajosos, ve por ellos. Ve por los caminos y por los vallados, detrás, búscalos. Búscalos detrás de los arbustos, la gente que no tenía esperanza. Ve a insistirles. Como les digo, si a un judío le tenían que decir, cuánto más a una persona que no conoce a Cristo, que no sabe quién es Dios. Ve por esa gente sin esperanza, gente de lo más bajo, que no son dignos. Diles que los invito a mi cena para que se llene mi casa. Dios busca al pecador. Él está más interesado en que los pecadores sean salvos que los pecadores en ser salvos. Dios es el que está diciendo aquí, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Los hombres no quieren ser salvos. Vean las excusas que ponen. Excusas sin sentido. Y Dios busca al pecador. Y sigue enviando obreros para persuadir a los hombres. Dios sigue haciendo esto. Y el versículo 24 dice, hay una lectura en Lucas 14, 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Ahora, esto no quiere decir que Dios desechó a Israel. Judíos siguen siendo salvos por gracia y serán restaurados. Tampoco quiere decir que la iglesia haya reemplazado a Israel. No. Dios trabajará de nuevo con Israel en el milenio. Perdón, en la tribulación. Hasta que el último gentil, es lo que dice Romanos 11, hasta que el último gentil, hasta que se haya cumplido la plenitud de los gentiles. Dios juzgó en el año 70 después de Cristo bajo Tito. Su paciencia, la paciencia de Dios se agotó y quemó su ciudad, y esa gente que lo rechazó fueron excluidos del banquete. Miles de judíos murieron, la ciudad fue sitiada, quemada, y el templo reducido a escombros. Como dijo el Señor, ni una piedra sobre piedra. Pero por medio de su rechazo, Dios incluyó a gentiles. Eso ya estaba profetizado.
Pero Israel no lo hizo. Israel no llevó la palabra de Dios a las naciones. Es por eso que ellos rechazaron. Quiero que vean, vamos a ver un versículo antes, un capítulo antes, en Lucas 13, versículo 28 y 29. Dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Los judíos creían que iban a estar aquí, y dice que ellos serán excluidos, y que gente de todos lados vendría y se sentarían a la mesa de Dios. En el versículo 31, no, perdón, me equivoqué, es en el 34, versículo 34, dice, de Lucas 13, 34: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Israel no quería. Vino su Mesías, los invitó al banquete, ya estaban avisados y al momento de la hora no quisieron. Es lo que dice. Y el amor de Cristo siempre fue sincero hacia ellos, aunque fueran religiosos. Aún con Judas, Cristo siempre lo trató de una manera de salvación. Él nunca fue hipócrita. Y aquí Él hace este lamento por Israel. ¿Cuántas veces quise, dice, juntarlos, pero no quisieron? Por eso nos trajo la salvación. Si ellos hubieran aceptado, se hubiera llevado el milenio. Y nosotros no tendríamos parte. Por eso es que Pablo, quiero que vayan allá a Romanos. En Romanos 11, Romanos 11, vamos a leer, voy a leer el primero. Dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora vean el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defacción, es decir, su rechazo, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Estaba en el propósito de Dios. Los judíos rechazaron, pero todo siempre fue bajo el propósito y plan de Dios. Y en el versículo 18 también dice: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Nosotros, como parte, siendo hechos bendecidos por el rechazo de Israel, dice que no te jactes, no te sientas mucho. Dios lo hizo así. Es maravillosa la sabiduría de nuestro Dios. No debemos de jactarnos ni despreciar a los judíos. Dios lo planeó así, porque de Él, dice Pablo en el último versículo de Romanos 11,
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Dios lo planeó así. Y nosotros fuimos beneficiados de ese rechazo de Israel. Ahora, para darle también aplicación, si tú estás aquí y no has confiado en Cristo, ven a Él. No hay excusas que puedan valer, las cosas materiales, o sea, las excusas, el último, no sirven de nada. Para con Dios no hay excusas que puedan valer. Las cosas materiales no te pueden salvar, solo Cristo. Y Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para salvarte, y ya Él dice de nuevo, todo está preparado. Venid. Esta es la invitación. Dios está invitando a la gente a venir a este banquete. No dejes para luego, porque quizá ya no habrá oportunidad. Quizás estos hombres pensaron, ahorita lo rechazo, pero después va a volver a hacer otra cena. Ya no hubo oportunidad. Y si tú ya has aceptado esta invitación, tienes la responsabilidad de ir y decir, venid que todo ya está preparado. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a orar para terminar. Padre, Señor eterno, le damos gracias por su palabra, Señor. Gracias por habernos hecho partícipes, Señor, de su gracia. Todas las cosas que usted ha hecho, las ha hecho que no las podemos comprender, Señor. Pero le damos gracias por haber invitado a los gentiles a venir a usted y a asistir a este banquete, Señor, aunque no éramos dignos. Le damos, Padre, gracias por todo lo que nos da y por su palabra. En el nombre de Cristo, amén.